Continuando con el consultorio de la buena vida, estamos con Jennifer Cano, que ella es especialista en problemas de aprendizaje. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje no estamos hablando de una discapacidad intelectual para poder aprender, sino de un proceso de adquisición de conocimientos distinto a un patrón normal. Cuando a los padres nos dicen que nuestros hijos tienen problemas de aprendizaje, no nos están etiquetando a nuestros hijos. Muchos papás se sienten heridos, menoscabados, porque piensan pues que el futuro desarrollo de ese niño se va a ver perjudicado porque no tiene la capacidad intelectual para aprender, y esto no es así, esto no es cierto. Como yo siempre digo, el hijo del tigre siempre sale rayado. O sea, cuando a mí me dijeron que mis hijos tenían problemas de aprendizaje, yo ya lo sabía hacía rato, hace 50 años que los tengo. Entonces, es importante que prestemos atención para aprender a reconocer una parte de ellos. El día de hoy vamos a hablar sobre la dislexia. ¿Qué cosa es la dislexia? ¿Será lo mismo que la dislalia o que la discalculia? Bueno, para eso tenemos a Jennifer Cano, a quien le damos la bienvenida. Por favor, si tienen consultas que hacer, aprovechen la oferta. Jennifer, un placer estar contigo esta mañana para conversar algo que durante muchos años pasó desapercibido, podría haberse visto como un vicio o una mala actitud del niño frente a los educadores o a la clase en sí, pero que en realidad es un problema muy fácilmente manejable en el tiempo, evidentemente, pero con muchos éxitos en la vida y el desarrollo del niño, si es que esto se maneja bien, ¿no? Indudablemente, porque la dislexia es un trastorno de aprendizaje de la lectura, es decir, ¿no? Específicamente la lectura, es decir, que los muchachos no aprenden a leer palabras con precisión y con velocidad, no asocian bien la letra al sonido, y eso trae consecuencias cuando tienen que leer ya oraciones y lógicamente textos. Y esto evidentemente repercute en el entendimiento. Indudablemente en la comprensión en general, porque la lectura es un proceso continuo que viene del lenguaje oral y luego se traslada al lenguaje escrito, y finalmente no comprenden lo que leen, y en el colegio y la universidad todo tiene que ver con la lectura de textos sencillos hasta los más complejos. Claro, efectivamente. Y una cosa es leer y repetir como una grabadora, y otra cosa es realmente tener la capacidad de entender para después emitir un pensamiento, un juicio crítico con respecto a lo que has leído, que ese es al final el verdadero propósito de leer bien, ¿no es cierto? Efectivamente, pero si no entiendes la palabra, no puedes entender el significado de la palabra y lógicamente se va a complicar ya lo que viene después. Hay chicos que no entienden que la palabra sirena, que la pueden leer bien, pero no saben el significado, tiene varios significados. Entonces, dislexia, como su nombre lo dice, es una alteración de la palabra. Correcto. Chicos que no leen con precisión y velocidad palabras, y lógicamente se les va a complicar todo lo que viene después. Y como mencionaste, es importantísimo para el diagnóstico diferencial tener una buena capacidad intelectual. Correcto. Es un problema primario. Si un chico tiene una insuficiencia intelectual, un problema secundario va a ser la dislexia. Es consecuencia de o asociado a... Efectivamente, como un niño con una pérdida auditiva o una ceguera. 1 en 300 niños aproximadamente son las estadísticas de algunos datos que hemos recolectado para elaborar este segmento. Yo no sé si sea más prevalente en hombres que en mujeres. Más adelante, después de darle paso a esta llamada, vamos a conversar acerca del reconocimiento temprano, de qué tiene que ver la forma en la que el niño empieza a hablar y cómo pronuncia en favor de que esto exista y se supere. Vamos a darle paso a la llamada, y es Charo, que está en San Miguel. ¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Charo? Buenos días. Hola. ¿Cómo está, Charito? Bien. Quería comentarles sobre un problema que siempre me ha generado muchos temores. Sí. Desde niña. Entonces yo no sé si realmente es dislexia o qué es lo que yo tengo. Pero, por ejemplo, en el colegio yo estudiaba para un 19, estaba segura que iba a tener un notón, pero a la hora que recogía mis notas siempre eran 11. Nunca fui buena en matemáticas, menos en química. Y una de las cosas que nunca he podido aprender hasta ahora es el tema del mayor y el menor en los símbolos. Bueno, inclusive cuando he tenido que terminar, felizmente que en la universidad, en el primer ciclo, en un examen, un profesor me subrayó un montón de palabras y números sobre todo, y me puso signos de interrogación, y ahí es donde yo detecto mi problema. Muy bien. Y esto me ayuda a que yo termine las matemáticas, por ejemplo. Ingresé al examen con porque como no podía diferenciar el mayor y el menor y así un montón de símbolos, le pregunté al profesor y me dejó dar muchos de los exámenes con este tipo de ayuda, ¿no?
inclusive para dar el vuelto, por ejemplo, quería pagar 70 soles y cobrar 30 y daba al revés. Ese tipo de cosas. O cuando quiero decir algo bueno, a veces le digo algo totalmente al revés a las personas. Entonces, eso me ha creado un montón de conflictos y problemas. No estás tan sola, no sé Charo. Exactamente qué es lo tengo. Habemos varios así en el equipo, no estás tan sola. A mí me pasa exactamente igual que a ti. Bueno, gracias por tu consulta. Lo que Charo cuenta es parte de lo que a mí me pasa, ¿no? Y me ha pasado a lo largo de la vida. O sea, para mí leer no es tan fácil, yo leo mucho, pero a veces tengo que escribir cosas, subrayar. Nunca me prestes un libro porque te lo voy a dar subrayado o con anotaciones, ¿no? De pronto Charo pueda que tenga dislexia, pero también tiene otro problema, confunde los símbolos. ¿Qué cosa es eso? Lo que pasa es que hay que diferenciar, cuando estamos hablando de trastornos, para poder manejar el cálculo, la numeración y la resolución de problemas matemáticos, con un lenguaje también escrito específico matemático, estaríamos hablando de una discalculia. Correcto. Pero independientemente de un trastorno de lectura, escritura y matemática, hay funciones básicas generales. Así es. Una de ellas es los niveles de atención, los niveles de memoria, que están presentes para calcular, para leer y para escribir. Entonces habría que hacer un diagnóstico, digamos, mucho más específico. Ahora, pero muchas cosas se combinan. ¿Un niño puede tener dislexia, puede tener discalculia y disgrafía también? ¿Puede tenerlas todas? Puede pasar. Hay todas las combinaciones. ¿Es más severo el problema? Pero indudablemente, pero lo más común es el trastorno de la lectura, que va a tener impacto en la resolución de problemas matemáticos. Entonces, lo que hay que ver es el diagnóstico diferencial. Si un chico tiene problemas para operar con los números, va a ser discalcúlico. Y la consecuencia, en el momento de leer problemas, ya no es solamente del cálculo, es comprender el texto. Ahí tenemos la dislexia. Entonces, hay que hacer un diagnóstico muy específico con pruebas sensibles. No son pruebas académicas de colegio, son pruebas altamente sensibles para poder diagnosticar el problema en sí y luego ver las alternativas y las soluciones. ¿Qué tan prevalente es entre adultos esto, Jennifer? Porque claro, tú ves niños, pero me imagino alguna vez has tenido hijos de papás con el problema. Indudablemente es hereditario. ¿Se nos puede ayudar? Pero por supuesto, hay solución para todo, como se dice, efectivamente. Y este tema tiene que ver 4 hombres por una mujer. Es más prevalente en hombres como el TDAH también, muchísimo más, igual que el TDAH. Además está asociado cualquier problema de aprendizaje muy alto con el déficit de atención. Las cosas se complican, no necesariamente, pero se dan. Este año en el colegio tenemos el 60% de una población de 300 alumnos con TDAH diagnosticado por neurólogos, no diagnosticados por otras personas, sino por el especialista. Y sí se puede ayudar, se aprenden estrategias compensatorias. Y hay muchos adolescentes y universitarios y adultos que no saben cómo comprender un texto. Se les enseña estrategias muy sencillas, pero muy eficaces. Eso nunca es tarde, entonces, para empezar en esta área. O sea, claro, el pronóstico es mejor cuando comienzas con el niño. Indudablemente. La campaña que hacemos en CEPAL es desde los 3 años, porque si bien no aprendes a leer directamente a los 3 años, sí hay indicadores sumamente importantes y serios que a veces profesores de inicial y padres no toman en cuenta. ¿Cuáles son? Justamente el nivel lingüístico de los niños. Y dentro del nivel lingüístico... El desarrollo del lenguaje, ¿no? Efectivamente, dentro de este desarrollo del lenguaje, sobre todo, jugar con las palabras. El niño que juega mucho con rimas, adivinanzas, va a tener un mejor pronóstico para poder aprender a leer y escribir. El niño que dice rápido el nombre de los objetos que observa va a tener un mejor pronóstico. Y el niño que comienza a conocer la asociación de letra-sonido también. Desgraciadamente se juega mucho hoy en día en la educación inicial. Hemos perdido eso y trae consecuencias muy serias. En todo caso, ese juego dinámico en favor de estimular el desarrollo de un área tan importante como el lenguaje. Más adelante te voy a hablar de la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la prevalencia de esto y si esto tiene que ver con que las niñas hablan más rápidamente que los niños y de hecho mejor. Pero tenemos una llamadita de Liliana en la Molina. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida al programa. Sí, muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Liliana? Nuevamente boquiabierta por este excelente programa y la calidad de médicos profesionales realmente. Para nosotros es un honor saber que en nuestro país existan personajes tan importantes y tan preparados. Gracias, Mi pregunta es la siguiente. Mire, tengo un joven universitario que ya está 2 años en la universidad y él en el colegio ha sido excelente alumno, al margen,
el término medio, pero en la universidad no sé si es la atención, pero me dice que el 6 con el 9 y los problemas esto de ingeniería, de cálculo son de riesgo, porque se está sacando bajas notas. He sacado 0,7, mamá, y yo tenía un 14, se le voltean los números. Yo no sé si él me habló de la dislexia un poco, porque también me dice que le está pasando con cuando hace las lecturas, un poco que se desubica, a veces quiere escribir otra cosa. No? Pero él se da cuenta después, y me dice después de la prueba, mamá, yo no sé, en ese momento me equivoco, en vez de 9 pongo 6. ¿Y esto no le pasaba en el colegio? No, le ha pasado, no sé si es tensional o no sé, es cuando da los exámenes, me dice, me altero totalmente. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por llamarnos al programa, siempre serás bienvenida. ¿Puede ser que esto comience tardíamente? En realidad, la dislexia tiene que aparecer en la temprana infancia. Hay un mito que hoy en día ya se ha comprobado que no se da así. Se cree que la dislexia es un problema perceptivo visual, que los chicos confunden la B con la D, o el número 3 lo escriben al revés. Pero no es así, es un trastorno lingüístico, de orden fonológico, porque no reconoces el sonido de las letras. Entonces, cuando yo estudié el siglo pasado, se hablaba justamente de percepción visual, pero hoy en día no, porque tú trabajas percepción visual con estos chicos. Y la tienen bien. Y la tienen bien, perfecto. Sino que no le dan la representación lingüística a esa letra. Ahora, en el caso de este muchacho, probablemente los factores tensionales complican el problema, pero también probablemente no haya aprendido estrategias para enfrentarse a los textos universitarios. ¿Cómo no? Que son de una complejidad diferente. Y en ese caso ya es técnica de aprendizaje de estudio. Efectivamente, hay técnicas para recircular la información, técnicas para asociar, para organizar y para recuperar la información. Es cierto, y la universidad debería tener la responsabilidad de tener un curso dentro de la currícula en el primer año de técnicas de estudio y aprendizaje. En la facultad en donde yo estudié, en la Universidad San Martín, en Medicina, me acuerdo, nuestro primer año teníamos un profesor que nos enseñaba técnicas de estudio y aprendizaje que la verdad que nos sirvió muchísimo. Jennifer, yo antes de darle paso a la llamada de Marisa, que está en el Cercado de Lima, quiero hacerte una pregunta con respecto a las mujeres. Las mujeres hablan más tempranamente, o sea, tú diferencias, tú tienes hijos hombres, hijas mujeres, te das cuenta que las mujercitas hablan más rápido, conversan todo el día, hablan, y tienen buena pronunciación. Esto de alguna manera explica por qué los hombres pueden tener más dislexia que las mujeres. Esto explicaría en todo caso las diferencias, si hay diferencias sustanciales entre la formación de este centro de lenguaje en donde se genera el problema. Bueno, en realidad hay razones que tienen que ver con la parte neurológica. Efectivamente, hay muchos estudios que hablan de la diferencia del cerebro entre hombres y mujeres. Además, se han encontrado cantidad de estudios funcionales, es decir, con toda la parte de las neuroimágenes, donde se ve que en los hombres se activan zonas que no deberían de activarse y se inhiben zonas que deberían activarse, zonas específicas del lenguaje, para poder justamente hacerlo en forma oral o en forma escrita. Por otro lado, también se han encontrado razones estructurales, es decir, el cerebro debería ser asimétrico y se han encontrado hombres, mayor cantidad, con el cerebro simétrico. Bueno, ahora sí vamos a darle paso a la llamada de Marisa, no quiero dejarla en el aire. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa, gracias por tu paciencia. Hola, ¿cómo estás? Los felicito, de verdad que sí, y eres un churro. Muchas gracias, Marisa, me vas a sonrojar. Ya ves, Reque, que eres un churrísimo, ¿eh? A veces sí no me olvido, para eso sí tengo memoria, ¿no? Memoria visual, no. Pero estás de verde, menos mal, ¿eh? Así es. Gracias, mira, Marisa. ¿Sabes qué? Yo soy una peruana, bien peruana, y con orgullo y con honor bien tagneña. Desde niña, yo memorizaba, y después cuando llegaba al examen me acercaba a la profesora y le decía, no me acuerdo cómo empieza, pero sí me acuerdo las demás palabras. Entonces la profesora me ayudaba, y a ver, me decía, entonces yo le decía todo, pero me olvidaba la primera palabra. Pero en matemáticas sí me gustó matemáticas, incluso mi padre me decía, tienes que estudiar en la universidad, y yo le decía, no, la universidad a mí no me gusta, yo quiero ser una actriz, una cantante, qué sé yo, ¿no? Y bueno, pero así, o sea, y ahora último, bueno, perdí a mi esposo hace 30 años, yo tengo 57 años, y desde el año 84 mi esposo murió, y un día yo tenía 25 años cuando mi esposo murió, y un día yo me fui a visitar a una amiga, y estaba yo en el óvalo en la plaza Bolognesi. Sí. Y yo dije,
¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Me asusté mucho porque yo recién tenía 25 años. Y me asusté y no sé cómo volteé y dije, uy, sí, tengo que ir donde mi amiga. Y cada vez que recuerdo como que me da nostalgia porque, no, muy joven, ¿no? Pero también digo, será porque mi marido murió, entonces sufrí, o sea, intempestivamente, fue algo fortuito, fue algo inesperado, porque sufrí de un accidente, ¿no? Yo tenía a Maricita de 6 años y a Pablito de 4, entonces me asusté, entonces, pero así, olvido los cumpleaños de toda la gente y paso como malcriada, siempre, toda una vida desde chiquilla. Y bueno, hoy día es cumpleaños de mi yerno y me lo hace acordar mi hija. Feliz cumpleaños, Eduardo. Ok, Marisa, muchísimas gracias. Gracias por tus cumplidos. Estate pendiente a lo que nos va a decir Jennifer. Muy simpática, Marisa. Yo creo que ella tiene un déficit de atención por ahí, ¿no? Puede darse, pero además la memoria también se trabaja. Hay muchos estudios entre la memoria y la lectura. Sí. Cuando leemos, tenemos que estar memorizando palabras, frases, párrafos, eso me ha ayudado el mucho hilo a mí. temático, efectivamente. O sea, yo sí, modestia aparte, tengo buena memoria y eso me ha ayudado un poco, pero igual leer es complicado. Entonces, hay que ejercitar la memoria y hay técnicas actualmente para eso. Entonces, eso también se puede aprender en diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Jennifer, ¿a qué deberían estar atentos los padres, los educadores, las personas que ven niños para poder intervenir oportunamente y para ayudarlos, ¿no? Primero, desde los 3 años hasta los segundo grado, que es la etapa más importante al desarrollo del lenguaje. Y dentro del desarrollo del lenguaje, si los chicos pueden jugar con las palabras, todo a nivel oral, aquel chico que no juega con las palabras, no cambia, digamos, oralmente, hace bromas, hace rimas, adivinanzas, hay que estar preocupados. La amplitud de vocabulario, el hecho de que formen oraciones. También aquellos chicos que no nombran las cosas con el nombre correcto, valga la redundancia. Aparte, aquellos muchachos que lógicamente tienen problemas en la percepción visual, si bien no es un factor directo, la lectura entra por los ojos. Pero además los padres, creo, y los profesores tienen que preocuparse mucho de jugar con los niños y además desarrollar hábitos. El gran problema hoy en día son los hábitos. Y para poder estudiar tanto lectura, escritura o cálculo, hay que tener hábitos. Cuando los hábitos están desarrollados, es mucho más fácil, lógicamente, las operaciones mentales más complejas, que son esas que estamos conversando. Jennifer, ha sido un placer tenerte en el programa. La verdad que es sumamente ilustrativo tu aporte con el público, conmigo mismo, y ahora sé que tengo una esperanza. Al final del túnel siempre hay una luz que brilla para los que tenemos dislexias y otras discalculias y dislalias, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos un corte y regresamos con la última entrevista de la mañana.